nuestros hermanos del grupo de Bibliología les enviamos un abrazo. Es un privilegio compartir la palabra del Señor en nuestro Instituto Bíblico y hoy estamos en la hora 6 de nuestro curso. El título es Nombres y definiciones de la Biblia. Para esta hora tenemos una tarea programada y recordamos que las tareas son de una cuartilla, no deben ser muy extensas. Y la tarea es enliste los nombres de las escrituras. Entonces, con base en el material que estamos dando hoy o el que usted tenga en alguna concordancia o en otra fuente, puede buscar nombres dados a la Biblia dentro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque los nombres definen lo que es la palabra de Dios. Entonces vamos a dar lugar a este tema, nombres y definiciones de la Biblia. Tenemos ahí un punto 1 que dice nombres dados a las escrituras. Inciso A, palabra de Jehová, y vienen algunos versículos. Ley, inciso B. C, palabra. D, santas escrituras. E, palabra de Dios. F, la escritura. Y G, las escrituras. Entonces recordamos que todos estos términos que la misma Biblia usa para referirse a la escritura revelada nos dan pues la definición, porque la esencia de los conceptos en la palabra de Dios viene por sus nombres. Entonces, cuando nuestro inciso A dice que es palabra de Jehová, recordamos que todo lo que nosotros recibimos como revelación, Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra de Dios. Es palabra de Dios definitivamente, y el Señor que la reveló, que inspiró, es el autor de esa palabra, aunque cuando hablamos de los escritores humanos vemos que hubo un estilo personal, una capacidad personal o un ministerio muy definido en los 40 escritores que hace que tengan algo de particular, pero finalmente esa particularidad no le quita lo esencial, que nosotros entendemos que desde el Génesis hasta Apocalipsis tenemos la palabra de Jehová, la palabra de Dios. La palabra de Jehová se le llama así porque es uno de los nombres más comunes de Dios en el Antiguo Testamento y se refiere a esa divinidad única que nosotros conocemos. En el inciso B que decimos ley, vemos ahí que hay un sinónimo, porque la palabra de Dios es una ley, finalmente es un estatuto dado por Dios y es una norma pues muy elevada, puesta por el Señor. Cuando también nosotros hablamos de que se hablaba de la ley como el Pentateuco, escrito por Moisés, o que le llaman también en hebreo la Torá, vemos entonces que hay un gran respeto a la palabra de Dios como estatutos, como leyes dadas por Dios. Y definitivamente todo el Pentateuco habla de las leyes de Dios. Para el pueblo judío, que mantiene la esencia, decíamos, en el Nuevo Testamento no seguimos las formas culturales, pero sí seguimos los principios de santidad, de amor, de lealtad a Dios, de fidelidad a la palabra. Nosotros lo seguimos, aunque ya no estamos con la forma cultural judía, pero sí sigue siendo la ley de Dios para nosotros. Por eso dice el Nuevo Testamento que Jesús cumplió la ley de Dios, o sea, cumplió las demandas de la justicia de Dios, pero no abrogó sus principios. Los principios de la palabra siguen vigentes, Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando vemos el inciso C que dice palabra, hay ocasiones en que nada más se menciona así. No se dice que es de Dios o de Jehová, pero al decir palabra, casi siempre con mayúscula, hace una referencia a la palabra de Dios. Ahí tenemos el Salmo 119, que es un texto pues muy completo respecto a la palabra de Dios y su esencia y su valor. Y en varias ocasiones se menciona como la palabra de Dios, ¿no? La palabra. Lucas 5:1 y Hechos 4:31 también dice la palabra. Entonces, cuando nosotros vemos estos textos que usan nada más el término palabra, definitivamente entendemos que es la palabra de Dios. Inciso de que vemos como santas escrituras, vemos allí nosotros que habla de la escritura como el producto que Dios da a su pueblo, algo por escrito, algo fijo, algo permanente, que es la palabra escrita, pero también es santa. O sea, viene de Dios y es una santa escritura. Aquí vemos algo nosotros muy, muy especial en cuanto a Dios y su palabra. Casi siempre Dios habla con su palabra como algo enfático, y la palabra contiene esencialmente el carácter de Dios. Entonces, las Santas Escrituras le está dando un término de santidad a la Escritura porque es producto de Dios. A veces es incluso difícil separar a Dios de su palabra, porque Él habla siempre, tiene Antiguo Testamento toda la ley ceremonial, el señalar el pecado, y el Nuevo Testamento la palabra de salvación, el Evangelio a las naciones, pero esa palabra viene siempre de Dios. Entonces, a veces se le dan atributos de Dios, como la santidad que es de Dios realmente, se le da a su palabra.
así como una extensión de la unidad tan grande que hay entre Dios y su palabra. Cuando dice Romanos 3:2, palabra de Dios, nosotros ahí encontramos entonces ya en el contexto neotestamentario la palabra como que le pertenece a Dios. Es la palabra de Dios porque Él la dio, porque Él dirigió su inspiración, Él dirigió su registro y siempre viene siendo la palabra de Dios. Aunque hay cada escritor tuvo alguna revelación, tuvo temas especiales, como tendremos que ver más adelante, pero siempre la palabra es de Dios. Desde Moisés hasta Juan, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra viene de Dios. También cuando dice en 1 Timoteo 5:18 y 2 Timoteo 3:16 que es la escritura, es también una definición muy concreta de la palabra de Dios como escrito. Lo que es dado por escrito para nosotros. Entonces ahí vemos que es la escritura. La escritura es también un término usado para la Biblia. Entonces ahí es una definición de lo importante que es lo que está escrito. Por eso decimos que los cristianos somos un pueblo que tiene que ser escritural. Tenemos que ser biblicocéntricos, o sea, nos movemos por la palabra de Dios y definitivamente en la palabra, lo que está escrito, está toda nuestra fe. Todo lo que creemos, todo lo que nosotros sabemos que viene de Dios está por escrito siempre en su palabra. Si algo no está en la escritura, no tenemos que seguirlo. Por eso tenemos a veces algunas diferencias con algunos grupos aún cristianos que si no están basándose en la escritura para alguna práctica, alguna doctrina, pues entonces no podemos compartir esas prácticas ni doctrinas, salvo lo que está por escrito. Antiguo Testamento decíamos todos los principios de santidad, de amor, de verdad, y Nuevo Testamento el cumplimiento de esas promesas o de esa profecía del Antiguo Testamento. También en Juan 5:39 y 2 de Pedro 3:15-16 se habla de las escrituras, ahí nada más es en plural. La escritura habla en particular porque es única y las escrituras porque habla de la diversidad. Decíamos, cada escritor en particular dio la palabra, pero también todos los escritores en conjunto dan la palabra de Dios. Son las escrituras dadas por Dios, las escrituras que vienen de Dios y hay en esa, como decíamos, en el particular habla de la singularidad y en el plural habla de la diversidad. En eso no hay una contradicción, es particular porque cada escritor tuvo una aportación que es plural porque todos juntos son también pues los que nos han dado, Dios los usó para darnos una palabra por escrito. Entonces decir escritura o escrituras es correcto. Entonces resumimos los nombres dados a las escrituras, tenemos aquí al menos 7, palabra de Jehová, ley, palabra, santas escrituras, palabra de Dios, la escritura y las escrituras. Un punto 2 que tenemos aquí en nuestro tema de nombres y definiciones de la Biblia es la participación humana en la formación de las escrituras. Nosotros recordamos aquí que la palabra de Dios dice que Dios reveló su palabra, inspiró a los escritores para poder dar ese producto por escrito, pero siempre también hay una participación humana. Decíamos, es algo difícil a veces de explicar, pero la Biblia es 100% divina y 100% humana. O sea, Dios dio cada palabra, totalmente viene como palabra de Dios, pero también cada escritor tuvo una libertad para poder dar el producto de la palabra. No hubo un dictado, eso lo veremos si Dios permite en 1 o 2 clases más, pero la inspiración entonces habla de que Dios le da el impulso de escribir, Dios tiene un control perfecto al escribir, pero le da también libertad a cada escritor. Cada escritor tiene una aportación, tiene algún aspecto de personalidad, de conocimiento, de contexto social y cultural, y entonces también cada escritor puede ser estudiado de manera específica. Cuando hablamos incluso de la hermenéutica especial, decimos que se puede ver a cada escritor las palabras que usa, los términos que no usa, o alguna intención doctrinal, alguna intención por su ministerio. Entonces la palabra es dada por Dios, pero también escrita por 40 personas, que a veces llamamos agiógrafos, decíamos escritores santos, y bueno, entonces por eso decimos aquí, inciso A, escrita por hombres de Dios. Aquí tenemos algo que desde inicio da una esencia de lo que tenemos como producto aquí. No tenemos la palabra de cualquier persona. No es de la cantidad de personas que pretendieron, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ser profetas o ser apóstoles. Tenemos palabra escrita por personas muy reconocidas. Decíamos en el canon del Antiguo Testamento, el proceso judío para reconocer esos escritores fue con personas muy destacadas en cuanto que eran profetas. Desde Moisés hasta Malaquías, todos son hombres de Dios. Entonces, no es el producto de cualquier grupo o de personas que no tenían una
clara pues idea de testimonio o de fidelidad, tiene que ser hombres de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. El punto 1 dice profetas, tenemos Éxodo 34:27 y Jeremías 32. Todo el Antiguo Testamento fue escrito por profetas. Entonces, algunos profetas no escribieron, cuando aparecen incluso en la narración bíblica, que nada más hablaron. Pero en el caso de los que sí escribieron, tenemos ese registro desde Moisés hasta Malaquías de profetas que dieron la palabra de Dios. Entonces, esos profetas del Antiguo Testamento eran hombres de Dios. Si hablamos de Moisés, pues decimos siempre un hombre muy destacado, quizás de los dos más destacados del Antiguo Testamento. Decimos Moisés y Elías casi siempre, la ley y los profetas, pero pues tenía un ministerio totalmente reconocido. Y en el momento que él escribió, Israel lo conocía como un profeta de Dios. Y desde ahí podríamos seguir adelante. Tenemos en muchos de los jueces, posiblemente algunos de ellos escribieron parte de su ministerio o alguien describió ese ministerio. Algunas personas que también piensan que Samuel compiló mucho. De Josué hasta jueces para dar la información de los nombres y los ministerios de esas personas. No hay prueba escritural, porque no dice la Biblia que Samuel lo haya hecho, pero dado que Samuel escribió sus libros con su nombre, vemos también ahí con Crónicas y Reyes que era un tiempo en que se escribía todo lo que estaba pasando en el reino. Muchos redactaban lo que pasaba en el reino. ¿Qué diríamos de Daniel, Antiguo Testamento? Un gran profeta de Dios con un testimonio pues inigualable tal vez, y bueno, un gran profeta de Dios que escribió ese libro, ¿no? Jeremías también, que escribe ese libro, y Lamentaciones, era un hombre reconocido antes del cautiverio. Ezequiel también tiene una gran pues participación como profeta, y de cada uno de los escritores del Antiguo Testamento se les puede reconocer como hombres de Dios. Por eso, ante la pretensión de escritos que no están en nuestra Biblia, decimos no son canónicos. Pueden ser espurios o falsos, o como decimos en el Nuevo Testamento, deuterocanónicos, que tal vez más adelante veremos también esos nombres de algunas personas que pretendieron que sus escritos fueran parte de lo que fue Antiguo Testamento para los judíos o Nuevo Testamento para la iglesia. Nosotros decimos, todos los profetas eran gente reconocida y tenían un ministerio importante y específico. Y viene el punto 2, apóstoles. 2 Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:20-21. Y los apóstoles, muchos de ellos fueron los escritores. Desde los evangelios que vemos con Jesús, las biografías de Jesús eran personas reconocidas en la iglesia, o de los mismos 12 apóstoles, algunos escritores, y el apóstol Pablo, que es un hombre tan reconocido en el Nuevo Testamento, con todos los escritos que él hizo. Y bueno, definitivamente entonces son hombres de Dios en el Nuevo Testamento, todos los apóstoles. Y algunos incluso que estuvieron con Jesús, como el caso de Mateo y Pedro, que y Juan tenían esa relación con Jesús, hacen parte de lo que es el Nuevo Testamento, y otra parte la completa Lucas, que aunque no estuvo con Jesús físicamente, sí fue un compilador. Decíamos un médico que trabajó con el apóstol Pablo y compiló el Evangelio y compiló el libro de los Hechos. Entonces tienen un reconocimiento de personalidad de gente muy dedicada a Dios, de hombres de Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, escrita por hombres de Dios. Diríamos que el argumento es que no fue escrita por personas sin conocimiento o sin testimonio. Todos son personas muy dedicadas a Dios y reconocidas por sus ministerios. Inciso B dice, conservada por el pueblo de Dios. O sea, recordamos aquí que en el Antiguo Testamento los judíos conservaron la palabra de Dios, y en el Nuevo Testamento la iglesia conserva la palabra de Dios porque los escritos quedaron permanentemente. Hay un proceso, como decíamos, de los manuscritos, cómo se fueron dando, cómo se fueron guardando, pero entonces, así como fue escrita por hombres de Dios, también fue conservada por el pueblo de Dios. En Israel tenemos Deuteronomio 4, Deuteronomio 10, versículo 4 y 5, 31, 26, Josué 1, 8 y 1 de Samuel 10, 25. Entonces Israel guardó la palabra. Desde Moisés, con los escritos que recibió y que Dios le permitió la inspiración y los escribió, fueron guardados por los judíos. Mucho de esto se ve en la ley guardada por Israel. Y posteriormente los escritos históricos de Israel también fueron guardados por los judíos, y tenemos la historia. Y en toda la historia de Israel tenemos la historia de Dios, porque Dios participó bendiciendo y dando palabra a los judíos en ese momento, y cada parte del Antiguo Testamento fue guardada por Dios a través de personas muy fieles.
en el tiempo de David, los salmos que escribió David y cómo impulsó a otras personas que estaban en la alabanza, algunos hijos de Asaf, hijos de Coré y otras personas, vemos ahí que, bueno, hubo siempre un impulso para que se escribiera las alabanzas a Dios, que son parte de los libros poéticos para nosotros y fueron guardados por los judíos. Y hasta Malaquías vemos cómo Dios permitió que los judíos guardaran esa palabra, y desde cuando se hacía en sinagogas, cuando se hacía en algunas de las instalaciones cercanas al templo o a los templos judíos, siempre hubo quien guardó la palabra de Dios, y en eso vemos la provisión de Dios. Dios previó que su palabra no se perdiera, haciendo que en el Antiguo Testamento siempre hubiera quien estuviera guardando. Vemos el caso de Josías, que también se encontró la ley y, bueno, se empezó otra vez a promulgar, a escribir y a darle pues el proceso de copiado, volver a registrar lo que se estaba perdiendo o dañando por los manuscritos que con el tiempo se dañaban. Y la iglesia, Juan 20:31, 2 Timoteo 3, del 14 al 17, también vemos ahí que la iglesia guarda la palabra de Dios. La iglesia es parte de lo que estamos haciendo como escrito, y siempre tenemos desde el Evangelio de Mateo hasta Apocalipsis, los 27 libros, siempre la escritura fue dirigida por Dios, pero también la iglesia guardó esos escritos. Y es interesante notar que Israel pues compiló el Antiguo Testamento, esto lo veremos enseguida, y la iglesia compiló el Nuevo Testamento. Y ya hoy tenemos una Biblia totalmente pues escrita totalmente desde Génesis hasta Malaquías, pero en sus tiempos eran escritos, eran parte de lo que se escribía o eran parte de lo que había de Antiguo o Nuevo Testamento, lo que estaba predicando. Pero esos escritos preservados, vemos ahí nosotros la provisión de Dios para que su palabra no se perdiera. Vamos a ver algunos grandes temas en la Santa Biblia. Primero es revelación. El término en el idioma griego para revelación es apocalipsis, que literalmente se traduce descorrer el velo. Describe el hecho sobrenatural e irrepetible de que Dios dio a conocer su verdad y propósito a un grupo de hombres fieles con un ministerio reconocido, quienes escribieron este mensaje especial. En la historia del pueblo judío fueron trascendentales los llamamientos de vidas de Abraham y Moisés, pues con ellos Dios dio origen al pueblo de Israel y estableció la ley que le da convicción de pecado y señala la necesidad de la salvación, que solo es posible por la obra del Señor Jesucristo. Entonces, la revelación, como decimos, siempre es descorrer el velo. La palabra griega apocalipsis, eso significa descorrer el velo, quitar un velo. Da la idea de que Dios quita lo que impide ver su palabra, y la revelación de Dios es un tema importante porque todo le da lugar a la autoridad de la palabra revelada. Dios reveló su palabra. En el proceso usó hombres y Dios está inspirando hombres, pero finalmente el producto es la revelación de Dios. Su palabra está por escrito. Y decíamos desde el punto anterior, Israel se dedicó a ver qué escritos eran revelados, Antiguo Testamento, y la iglesia también tuvo la participación de ver los escritos revelados del Nuevo Testamento. Fue un proceso que ya no nos tocó como iglesia, pero sucedió históricamente, lo veremos un poquito más adelante, pero entonces la revelación es siempre el hecho de que Dios da a conocer. Diríamos aquí que la revelación es, por eso pusimos aquí, que es único e irrepetible. O sea, no va a haber otra vez revelación. Ya desde el Génesis hasta el Apocalipsis tenemos la palabra revelada por completo. Todo lo que creemos está allí. Hay algunos movimientos del Espíritu Santo, hay dirección, hay guía del Espíritu Santo en nuestra vida, pero ya no hay nada por escrito. No se puede dar nada por escrito como al nivel de la palabra, porque entonces caeríamos en descartar la palabra escrita y tendríamos una apertura a algunas revelaciones pues totalmente extrabíblicas. Entonces no podemos caer en este tipo de postura, pero sí nos damos cuenta de que la palabra de Dios tiene una revelación. Ahora, la revelación tiene varias características especiales. La primera de ellas es que es progresiva. Tenemos inciso A en el tiempo. Es posible notar que la revelación incluye eventos en el pasado, en el presente o en el futuro. Para Moisés, el contenido de Génesis se ubicaba con muchos históricos, pero a partir de Éxodo se trata de eventos en el presente, y podemos concluir que en todas sus instrucciones para que Israel fuese una nación santa tenía implicaciones para el futuro. Es necesario ubicar a cada geógrafo en relación con el tiempo para entender el contexto del mensaje de cada libro de la Biblia. Entonces, la revelación es progresiva porque no se dio toda de una sola ocasión. Cuando vemos lo que se reveló a Moisés fue parte de la creación de las naciones de Israel como inicio, y después, bueno, la ley de Dios para la santidad, pero no se le dio toda la revelación a Moisés. De hecho, los años en que Moisés recibió la revelación fueron décadas. Recibió la palabra de una manera lenta, y bueno, ya cuando tenemos el producto de los 5 libros, ya es algo completo para nosotros, pero hubo un proceso progresivo. Por eso siempre decimos que la revelación es progresiva, porque no se da de manera absoluta a una persona.
Sería imposible que una sola persona recibiera toda la revelación de Dios. Por eso tenemos 40 escritores de Antiguo y Nuevo Testamento y cada uno de ellos tiene una parte de la revelación y la revelación se complementa o tiene que estarse contrastando con algunas otras partes de lo que consideramos revelado. Y algo también importante, la revelación no es una profecía como la gente que entiende a los profetas no cristianos, que es como adivinar el futuro. Dicen, te tiene que dar tu futuro, que te adivine tu futuro. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra es pasado, presente o futuro. Depende de cada escritor, cómo vemos a cada escritor, para que veamos nosotros si lo que está diciendo fue pasado, presente o futuro. En el caso de Moisés es muy claro que vemos aquí, cuando escribió el Génesis, está hablando de algunos eventos que pasaron miles de años antes de que Moisés viviera y Dios le reveló y él entonces escribió lo que pasó en el pasado. Pero cuando está en Éxodo, habla de la salida de Israel de Egipto, es para el presente. Les hablaba la santidad, el llamado de Dios, que Dios les formó como nación. Pero también Moisés habló hacia el futuro. Les dijo que quedaran como fieles, que no se apartarán de Dios, que tenían dos opciones, para bendición o para maldición. Entonces Moisés habló en pasado, presente y futuro. No todos los escritores hablan en pasado, presente y futuro. Tenemos que ver específicamente cada escritor. Algunos hablan mucho del pasado, otros mucho del presente y algunos otros del futuro. Pero la palabra de Dios no siempre es futuro. La profecía bíblica no es adivinar el futuro. De hecho, el plan escatológico que tenemos, el futuro teológico, fue revelado a varias personas, se complementa y también no es lo único que se dio. Fue parte de lo importante para la iglesia para saber nuestro futuro, pero no es lo único. Hay mucho en el pasado para que conozcamos lo que sucedió y adoremos a Dios. También hay para el presente, quizás mucho para el presente para que busquemos a Dios con santidad y de futuro decimos solamente lo que Dios quiera revelar en ese caso, ¿no? Por eso decimos es necesario ver a cada escritor en su contexto para ver si estaba hablando del pasado, presente o futuro. En los dos testamentos, inciso B, mucho de la revelación del Antiguo Testamento, dada a los profetas, señalaba la condición de pecado en la vida del hombre. Pero la solución suficiente y definitiva se dio a conocer hasta el Nuevo Testamento, con el hecho de que el Señor Jesús satisfizo la justicia de Dios y dejó la mayor evidencia del amor divino. Esto lo vemos en 2 Corintios 3:3, Colosenses 2:16 y 17, Hebreos 1:1 y 2, y capítulo 8, versículos 4 y 5. Entonces, la revelación también se da a los dos testamentos. No fue solamente Antiguo Testamento o solamente Nuevo Testamento. La revelación del Antiguo Testamento, la necesidad era señalar que había pecado. Esa es la principal finalidad de la ley, demostrar que es pecado. Porque los hombres que no sabían que la ley de Dios decía que algo era pecado, podían justificarse de que no sabían, que lo que estaban teniendo en su conducta era pecado, pero ya hace 3.500 años a nuestra fecha inició el Génesis, a escribir Moisés todo lo que pasaba y Éxodo, y entonces 1.500 años antes de Cristo ya se dijo que es el pecado. Aunque quizás no todo el mundo conoce la palabra de Dios, pero le tocó a Israel hablar de Dios. Quizá fracasó en esto Israel, pero la iglesia nos toca también predicar qué es el pecado para que la gente se arrepienta. Pero el Nuevo Testamento habla de la solución al pecado. En el Nuevo Testamento Jesús es el Hijo de Dios que satisfizo la justicia de Dios, porque dice la palabra de Dios que no puede haber perdón sin derramamiento de sangre. Y Jesús derramó su sangre para dar lugar al perdón. O sea, Jesús no abrogó la ley como quitarla o invalidarla, sino que la cumplió. Quiere decir que Él realmente pagó el precio de la salvación por toda la humanidad. Entonces, por eso decimos que la revelación, además de que es progresiva, se da en los dos testamentos y también Antiguo y Nuevo Testamento. A ningún escritor se le dio todo el panorama, ninguno tiene todos los temas, a todos se les fue dando el tema según la soberanía de Dios y según la necesidad. Cada escritor escribía de acuerdo a la necesidad de Israel en el Antiguo Testamento y de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Inciso se dice pasajes complementarios. Para lograr una correcta interpretación de los diversos asuntos desarrollados en las Sagradas Escrituras, es necesario observar su contexto temático. Esto implica buscar los textos en toda la Biblia con el fin de obtener una visión panorámica de cada doctrina. Es una tarea ardua, indispensable y útil para un equilibrio doctrinal. Cuando hablamos de pasajes complementarios, hemos hablado un poquito en la hermenéutica de lo que es el contexto temático. O sea, no hay ninguna doctrina que podamos sacarla de un solo versículo. Ese es un error que se comete en muchos lugares, que de un solo versículo, 2 o 4 versículos, se saca una postura teológica. Y esos 2 o 4 versículos no dan todo el tema. Tenemos que ir desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los versículos que hablan de ese tema, para dar lo que es el contexto temático. Por eso a veces tenemos diferencias de opinión, porque si las iglesias de cualquier denominación no ven todos los versículos que sean de ese tema, entonces queda incompleto el tema. A veces queda muy de acuerdo a lo que cada denominación ha predicado o sus grandes maestros han dicho,
Pero por eso nosotros decimos, mi contexto temático es toda la Biblia, no nada más un autor o algunos versículos o un testamento o Antiguo o Nuevo Testamento. Tienen que ser todos los versículos que están de ese tema, Antiguo y Nuevo Testamento, y tenemos entonces un contexto totalmente terminado. Siempre la recomendación que hacemos a quienes interpretan la palabra o quienes la predican, hay que ver todo el contexto temático. No siempre es fácil, por eso aquí escribimos, es una tarea ardua, indispensable y útil para lograr un equilibrio doctrinal. O sea, no va a ser fácil. Hay temas que son un poco escasos, hay algunos temas o personajes que no se habla mucho de ellos, pero cuando el tema sí se habla mucho de un tema Antiguo y Nuevo Testamento o hay muchas fuentes doctrinales o temáticas, tenemos que ver todo el contexto. Es algo arduo porque no se va a lograr así de fácil, lleva tiempo, lleva estudio, lleva investigación, pero dice también aquí por eso es útil. Va a ser muy útil, es ardua, indispensable y útil para lograr un equilibrio doctrinal. Y esa es la meta. Nosotros que pensamos llegar a un equilibrio doctrinal. Nadie es un pastor perfecto, un maestro perfecto, pero nuestra intención es lo más cercano a un equilibrio doctrinal. ¿Qué es lo que dice la palabra de una doctrina en los dos testamentos? Y siempre trataremos de tener ese contexto temático completo. A veces, como decíamos, si los temas son un poco escasos o hay poco material de esos temas, pues es un poquito sencillo hacer el contexto temático, pero muchos temas son muy diversos. De ahí que tenemos incluso algunas concordancias amplias de la palabra de Dios que hablan de muchos versículos, un solo tema, y ese es el contexto temático, no nada más los que a veces nosotros conocemos o nos parecen más adecuados. Y es interesante que a veces por eso decimos que hay equilibrio doctrinal, porque no siempre es tan claro como un A o un B. A veces hay un A mezclado con B, ¿verdad? Hay algunos matices doctrinales que tenemos que llegar a tener un equilibrio para ver exactamente qué dice la palabra de cada parte de la doctrina. No siempre es tan sencillo como tener una postura de cualquier doctrina, de cualquier tendencia. Tenemos que ir más a la palabra de Dios. Vamos ahora a ver formas de revelación. Es el siguiente tema. Ya vemos que la revelación tiene esas tres características, que es progresiva, de los dos testamentos, y hay pasajes complementarios o contexto temático. Vamos ahora a ver las formas de revelación. La primera es revelación general. La creación entera es medio universal que testifica acerca de un creador, a quien podemos llamar el ingeniero y arquitecto del universo. El diseño de millones de galaxias es testimonio de la perfección que no puede ser producto de la casualidad. De igual manera, nuestro planeta, en donde hay una diversidad de formas de vida, es el producto indudable de una mente superior. Aquí hacemos un poco alusión a Génesis 1.1, Job 26.13 y Salmo 104.30. O sea, en la revelación de Dios siempre decimos, la general es la creación, la especial es la Biblia y la personal es Jesús. Pero aquí tenemos algunos versículos que respaldan esto. ¿Cómo la creación es revelación de Dios? O sea, Dios descorre el velo, se da a conocer con su creación. Porque la creación es un testimonio de quién la hizo. La creación no puede ser producto de la casualidad. Aunque por supuesto los evolucionistas dicen que a través de millones de años se ha ido dando lugar a ese cambio de células, partículas, modificándose, sosteniéndose el universo con un Big Bang, lo cual es totalmente insostenible porque no sucede. No ha sucedido que otra vez haya una gran explosión que haga sostener planetas o millones de galaxias. Realmente es tan grande el universo que solamente podemos verlo como producto de una mente inteligente. Una mente superior que para nosotros es Dios y la palabra nos dice que es Dios. Y bueno, si vamos de más a menos, el universo que es tan grande, tan perfecto diseñado, habla de un Dios creador. Hablamos de nuestro planeta, aunque el universo es un planeta pequeñito, pero es donde hay vida. Es el planeta que todo fue perfecto, creado por Dios, y los miles de formas de vida que tenemos aquí en la Tierra nos dan un testimonio también de un creador. Dios permite que haya animales que viven en el mar, que andan en la tierra o que pueden volar. Hay tantas formas de vida creadas siempre por Dios. Por eso nosotros siempre decimos, cada forma de vida nos lleva a alabar a Dios porque hay un diseño perfecto en lo que estamos viendo. Y no nada más las formas de vida, los ecosistemas. Para que pueda haber agua, para que pueda haber una temperatura, para que pueda haber todo lo que vemos en la tierra, finalmente vemos que hay un gran diseñador. Entonces la revelación general es toda la creación de Dios que habla de una manera así a toda la gente, por eso también se llama general o universal, porque todos pueden ver esa revelación. El problema es que los seres humanos con un corazón duro hacia las cosas de Dios, que niegan en su corazón a Dios, pues hablan de que hay evolución o madre naturaleza o hay otros títulos, pero realmente nada de eso explica la perfección de lo que estamos viendo. Y ahora que vemos el genoma y vemos cómo se estudia la ciencia mucho más a fondo, la cantidad de criaturas que hay, vemos que son testimonio de un gran creador.
Cuantas más criaturas vivas veamos en la tierra, se descubran o se reconozcan o se clasifiquen, es un testimonio más fehaciente de que Dios hay el que creó todas las cosas. No somos producto de algo así casual, sería imposible sostenerlo. La revelación especial es la Biblia. Dice, en la Sagrada Escritura, Dios se ha dado a conocer en un medio documental. El pueblo judío, a quien se le hizo llamar el Antiguo Testamento, a la que se hizo llegar el Antiguo Testamento, fue depositario de leyes y ceremonias que hicieron notoria la necesidad de perdón y santificación, pues todos los hombres somos pecadores. Y ahí viene una serie de versículos. Entonces, en la revelación especial vemos que la palabra es documental. O sea, Dios dio su palabra específicamente documental. La revelación general la tienen todos. El universo y la creación la ven todas las personas, creyentes y no creyentes. Pero la revelación especial ya es por escrito para su pueblo. En el Antiguo Testamento los judíos vieron la palabra de Dios, recibieron la palabra de Dios. Tuvieron el privilegio de tener la palabra de Dios y definitivamente tienen pues una, bendición muy especial porque tienen allí la palabra. Todo lo que dijo Moisés, todo lo que dijeron cada uno de los profetas, tiene una aportación de santidad, de llamado, de prueba, de profecía. Hablan de cómo Dios les bendijo. Por eso decimos, fueron depositarios de leyes y ceremonias para acercarse a Dios, recordando que todos somos pecadores. Entonces, la revelación especial se da desde el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se complementó la revelación, dando testimonio el Señor Jesucristo como único Salvador de la formación de la Iglesia, de la doctrina cristiana y del programa escatológico. Hebreos 1:8 y de los versículos 10 al 12. Entonces, la revelación del Antiguo Testamento se complementó con el Nuevo. Por eso siempre decimos, el Antiguo Testamento es muy local, tiene muchos principios que tenemos que seguir, pero el Nuevo Testamento es más universal. La Iglesia es más universal. Israel fue una revelación muy local, muy nacional, muy personal, para que predicaran la palabra alrededor de ellos. Sin embargo, no lo hicieron. La Iglesia tenemos el mismo proceso, pero mucho más grande. Nosotros somos llamados a las naciones, llamados a llevar la palabra a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, donde quieran escuchar de la palabra, la Iglesia tiene que estar ahí para predicar. Tenemos que trabajar para predicar y trabajar para que la palabra se siga llevando a cualquier lugar. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento se da la formación, se presenta a Jesús como Salvador. Esa es la base. Tema básico de la Biblia es Jesús y lo veremos en varias ocasiones. Pero además de hablar de Jesús, se da la formación de la Iglesia. En el libro de los Hechos se dice cómo la Iglesia se formó, cómo se tiene que funcionar, los nombres que hay para las autoridades, cómo funciona en toda la Iglesia y la doctrina cristiana. Toda la doctrina cristiana viene allí y el programa escatológico, o sea, la doctrina para la Iglesia y el programa para el futuro. La escatología es la profecía para el futuro. Los mensajeros de Dios llevan el mensaje perfecto y pertinente. Y tenemos ahí una serie de versículos. La Biblia es la inerrante palabra de Dios. Entonces, sí vemos que desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se puede decir que los profetas y los apóstoles son mensajeros de Dios. Tienen un mensaje perfecto y pertinente. O sea, dirigidos por Dios, su mensaje fue perfecto. Si analizamos cada mensaje, son perfectos. A una necesidad, en un contexto, ese mensaje de veras, si analizamos bien la palabra, si desglosamos la palabra, siempre encontraremos una riqueza incalculable. Toda la palabra escrita, la revelación especial es muy, muy perfecta, ¿no? Y pertinente, o sea, adecuada. Fue adecuada a su necesidad. Y la Biblia es la inerrante palabra de Dios. O sea, no hay errores en la Biblia. Aunque a algunas personas pues, les gusta decir que hay errores en la Biblia, nosotros como cristianos reconocemos que no hay errores en la Biblia. Tenemos la revelación personal, que es el Señor Jesucristo. Y eso se dice, el Señor Jesucristo es la revelación más completa y perfecta, pues siendo Dios se hizo hombre, para lograr la salvación de toda la humanidad. El título Verbo de Dios refleja claramente su obra de dar a conocer plenamente la naturaleza y el plan de las tres personas divinas. Isaías 7:14, Oseas 11:1, Mateo 1:22 y 23 y 2:15, Juan 1:14 y 18, Juan 8 del 56 al 58 y 14 del 8 y 9 y Apocalipsis 19:13. O sea, la revelación personal es Jesús. Vamos de más a menos. Revelación general es la creación. Revelación especial es la Biblia como palabra escrita y la revelación personal es Jesús. Porque si vemos allí, sobre todo Hebreos, que habla mucho de Jesús como el revelador, dice que Dios habló de muchas maneras y nos ha hablado por el Hijo. Jesús es el revelador de la divinidad, es el revelador de Dios. Entonces, ahí vemos, no hay más necesidad de alguien que venga a revelar. Toda la creación es una revelación que testifica del diseño. La palabra escrita es una revelación documental, escrita, para que no nos vayamos a desviar hacia cualquier otra forma de creer, pero la revelación personal es totalmente completa. El Hijo de Dios vino a revelar al Padre. Además de morir y resucitar por nuestros pecados, es el que da a conocer quién es el Padre.
La vida sin pecado del Hijo de Dios, así como su resurrección, son características inequívocas de su divinidad y evidencias de su obra perfecta. Entonces, ¿quién es la revelación personal? Jesucristo. Todo, desde el Antiguo Testamento se habla del Mesías que iba a venir, del Goel, que decíamos allí, el profeta como Moisés, habla de muchas formas de Jesús, pero finalmente en el Nuevo Testamento está muy completo y muy concreto todo lo que es Jesús como Señor, como Salvador, como revelador. Quien nos revela a Dios es Jesucristo. Entonces, revelación personal, Jesús. Y podemos ver todos los versículos que tenemos aquí. Cada uno de ellos, y hay muchos más, nos hablan de Jesús. El verbo de Dios nos da ese título. La palabra verbo, el que revela, Dios habla en el verbo, entonces Dios nos ha hablado en Jesús. Tenemos un mensaje muy completo, un mensaje perfecto en Jesús. En esas tres formas de revelación no hace falta nada para que podamos nosotros seguir al Señor. Tenemos un segundo tema que es el reino. El reino de Dios es el ámbito en donde Él ejerce su soberanía y perfecta voluntad. Está constituido por el universo entero. En todas las galaxias existen leyes que permiten un funcionamiento sorprendente. En la ciudad celestial, el Señor gobierna de manera absoluta sobre los ángeles. Aún los demonios están sujetos a la autoridad divina. Nuestro planeta es de Dios. Israel fue un programa del reino en donde se hizo notorio el pecado y la necesidad de salvación. Y en la iglesia se expresan los principios espirituales del reino. Entonces, ahí hay varios ámbitos del reino, porque a veces nosotros tenemos la idea de que la iglesia es el reino de Dios. Decimos, la iglesia es parte del reino de Dios, una parte muy importante, pero no es la única parte. Decimos aquí, en el universo, de nada menos, donde Dios ejerce su perfecta voluntad, ahí está el reino de Dios. En el reino celestial, la ciudad celestial, donde hay ángeles, donde hay adoración a Dios, ahí también está el reino de Dios. En las galaxias, decíamos, ¿no? El orden que hay en todo lo que Dios hizo, esos millones de planetas, toda la energía que se requiere para sostener el universo, ahí está el reino de Dios. Vemos también cómo Dios dice que tenemos autoridad sobre los demonios, dada por Dios. Entonces, esa autoridad sobre los demonios también es el reino de Dios. Dios es rey porque aún sujeta a los demonios. En esa condenación en la que están, cuando veíamos Apocalipsis, decíamos que hay varias clasificaciones de demonios, varios lugares donde están los demonios, pero ahí se ve también la autoridad de Dios. Una autoridad sobre los ángeles que se rebelaron contra Dios mismo. Nuestro planeta es un ámbito también donde Dios reina, aunque los hombres lo hemos dañado tanto. Por eso es importante que los cristianos sí cuidemos nuestros ecosistemas, seamos muy responsables con todo lo que hacemos, porque aquí en la tierra también es parte de su reino. Y la iglesia también está como parte de los principios espirituales del reino de Dios. Nosotros seguimos los principios de Dios ya. El reino de Dios lo tenemos ya en la iglesia, en lo espiritual y en lo personal, en lo familiar. Pero aún en el mundo y los demonios y todo lo que es el resto de la creación, llegará el día en que el reino vuelva otra vez a estar sujeto totalmente, como veremos en estos textos enseguida. En el Antiguo Testamento, los profetas predijeron que el reino de Dios sería ejercido en la tierra por el Mesías. A partir del cautiverio babilónico, Israel dejó de ser reino, pero Dios hace saber a los pueblos gentiles que Él domina sobre los reinos terrenales. Los judíos rechazaron el reino de Dios cuando crucificaban al Mesías. Entonces, el reino de Dios, decíamos ahí, el Antiguo Testamento dice que vendría el Mesías a ejercer ese reino. El Mesías es rey porque está profetizado desde el Antiguo Testamento. El Mesías vendría. Daniel 7, 8 y 9 son capítulos donde hablan de el Mesías que vendría a reinar, y otros muchos capítulos y versículos del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento también habla de Jesús como rey. Entonces Jesús es el rey para nosotros, pero tenemos entonces un reino que se va a ejercer de manera paulatina. Ahora la iglesia predica y vive el reino de Dios, el mundo no lo tiene. Israel dejó de ser parte del reino de Dios cuando rechazó al Mesías y crucificó al Mesías, y esperan una restauración después de la gran tribulación. Y vemos cómo Dios gobierna aún sobre los gentiles. Daniel, Ezequiel, Jeremías, el libro de Isaías mismo, que habla cómo Dios señala de alguna manera el pecado de las naciones. Vemos entonces que Él es el rey en todo el mundo. Dios es rey aunque no le reconozcan, y por eso pone reglas y pone juicios a todas las naciones. En el libro de los Hechos se indica que el reino debe extenderse en todo el mundo, y en las epístolas se describe específicamente. Esto se refiere a la proclamación del Evangelio. Hechos 1:8, Romanos 14:17 y 1 Corintios 4:20. Entonces también ya el concepto de reino en el Nuevo Testamento es proclamar la salvación. Predicar a Jesucristo es parte del reino para la iglesia. Cuando nosotros como iglesia tenemos la bendición de ganar para Cristo personas, de evangelizar, de enseñar, de ser iglesia, de predicar y proclamar la palabra del Señor, estamos extendiendo el reino de Dios.
la parte espiritual del reino. Entonces sí estamos teniendo ese llamamiento y mucho se da en el Nuevo Testamento esos conceptos de que extendamos el reino de Dios. Porque cada persona que se rinde a Dios es un súbdito más, es alguien que sí se está rindiendo a Dios y empieza a seguir los principios del reino y el reino crece espiritualmente para eso. Israel aún no tiene la bendición de ser reino espiritual ni político. Será hasta el milenio, cuando los judíos tengan otra vez ese lugar. Pero Dios desde el Antiguo Testamento decía a los judíos que iban a ser cabeza de naciones si proclamaban la palabra. Recordamos que muchos pactos de Dios fueron condicionales y si eran fieles, si proclamaban, si estaban en santidad, los judíos iban a ser bendecidos. Pero muchos judíos, como los humanos en general, somos infieles, se apartaron de Dios y no proclamaron el reino como tenían que haberlo proclamado. En su segunda venida, el Señor Jesucristo establecerá en la iglesia el reino de Dios durante 1000 años. Esto lo vemos en Isaías 2 y Apocalipsis 24. Hay muchos textos más del milenio, pero decimos milenio es exactamente 1000 años en que Jesús va a reinar en la tierra. Entonces, cuando las personas dicen que si hubiera un buen gobernante en la tierra, seríamos buenos ciudadanos, vemos que a veces hay mentira en nuestro corazón, porque habrá un perfecto gobernante. Jesús, el Hijo de Dios, va a gobernar 1000 años en la tierra. Y al final del milenio, el mundo se va a rebelar contra Jesús. O sea, el mal está en el corazón de los hombres, realmente, ¿no? El gobernante es perfecto. ¿A quién podríamos pensar mejor gobernante que Jesús? Jesús es perfecto. Sin embargo, el mundo va a rebelarse contra el Señor. Podemos ver el milenio en toda la Biblia y hablamos cómo Dios ejerce su reino a través de su Hijo. Y ahí vemos un tema doctrinal. El que ejerce el reino no es ni el Padre ni el Espíritu Santo, es Jesús. En la Trinidad siempre hay división de funciones para algunas situaciones específicas y en el caso del milenio Jesús va a reinar. Aunque el Padre recibe la gloria y el Espíritu Santo siempre recibe la gloria, pero quien va a gobernar 1000 años en la tierra es Jesús. Dice la palabra que gobernará con vara de hierro. Se va a ser un gobernante fuerte, un gobernante perfecto, no habrá corrupción, no habrá ninguna situación de abuso como tenemos los seres humanos, pero en 1000 años Dios va a bendecir. Incluso hay pasajes que dicen que es posible que el ecosistema cambie, que nuevamente los animales dejen de ser carnívoros. Es posible, algunos teólogos piensan que sí, otros piensan que no. La palabra habla mucho de ese tipo de textos, pero sin el milenio habrá una paz perfecta. Eso sí podemos asegurarlo. Habrá una paz perfecta porque Dios va a gobernar a través de Jesús. Y bueno, la humanidad tendrá esa bendición e Israel tendrá la bendición de gobernar con Jesús desde Jerusalén y la iglesia gobernaremos con Jesús en todas las naciones. Dice la palabra que como resucitados reinaremos con Jesús. Es el texto bíblico, es el contexto bíblico. Reinar con Jesús 1000 años. Con santidad, con un cuerpo nuevo para la iglesia, y Israel como nación, aún físicamente gobernando en la tierra, va a ser una bendición. Ahí vemos cómo Dios complementa bendición para Israel y para la iglesia en el milenio. Finalmente, Dios establecerá su reino eterno y celestial, donde los redimidos disfrutarán de la perfecta comunión con Él. Segunda a Timoteo 2 y 4:18, segunda de Pedro 1:11 y Apocalipsis 22:5. El reino celestial futuro entonces se va a ejercer, o también se le llama la glorificación de los creyentes, cuando Dios nos dé el lugar de estar con Él, judíos y cristianos salvos para siempre con el Señor, ahí el reino de Dios se ejercerá de manera nueva. El reino va a cambiar finalmente, ¿no? Cuando dice la palabra que arderán los elementos, que va a arder lo que conocemos materialmente, es un cambio en el lugar donde Dios ejerce su reino. No va a ser aquí en la tierra, no va a ser en nuestro planeta, va a ser espiritualmente en la ciudad celestial. Por eso es bueno complementar los textos para ver, gobernaremos en la ciudad celestial. Y dice Apocalipsis que es una ciudad celestial y que hay naciones que son así subsidiarias. Habrá naciones alrededor de esta nación principal y estaremos con el Señor reinando y alabándole. No va a ser un reino pequeño, es un reino muy grande y todas las pueden ser etnias o razas, porque usa la palabra etnia. Cuando dice las etnias traerán su gloria a Dios. O sea, todas las razas van a bendecir a Dios para siempre, porque el que creó todas las razas es Dios mismo. Habrá esa bendición especial. Inciso C, tenemos el tema de salvación, hablando de los grandes temas de la Biblia, y tenemos ahí el texto para poder dar nuestro tema. La palabra de Dios registra claramente la caída del hombre, todas sus implicaciones también, Génesis 3:17 y 18 y Romanos 8:22. Pero también describe el plan de salvación. La promesa de un Salvador es un tema presente desde el inicio de la narración bíblica, Génesis 3:15. Entonces recordamos aquí que la salvación es un tema importante para Dios, así como que Jesús es un tema en cuanto a que es el Hijo de Dios. Israel fue un tema del concepto de salvación del Antiguo Testamento. La iglesia es el tema de predicar el Evangelio a las naciones. Un tema básico siempre es la salvación. Dios está interesado en que la gente se arrepienta. Posiblemente nosotros tenemos muchos intereses, tenemos muchos deseos, muchos proyectos, pero para Dios un proyecto fundamental en cada persona es que sea salva.
En el Antiguo Testamento, Israel tenía que proclamar esa salvación. Decíamos un pecado por cada sacrificio que se hacía, pero hablaba del perdón de Dios. Y en el Nuevo Testamento es mucho más enfático cómo Dios perdona a todas las personas cuando estamos en Jesús. Entonces, nuestra principal necesidad como personas es ser salvos. Quienes tenemos la bendición de ser cristianos, tenemos la salvación, que es lo más grande que podemos tener. No hay nada comparable con la salvación. Todas las necesidades físicas, personales, familiares, todos los anhelos que tenemos y proyectos tienen un lugar, pero la salvación es determinante. El ser una persona perdonada por Dios es lo básico. Tener la salvación, tener el perdón de Dios. Entonces, Antiguo Testamento hablaba de esa salvación y habla también todo el Nuevo Testamento. Decíamos, la primera promesa de salvación es Génesis 3:15, donde Dios le dijo a Eva, pondré enemistad entre tu simiente y la de la serpiente, y tú le herirás en la cabeza, ella te herirá en el calcañar. O sea, ya habla ahí de la simiente de la mujer. Jesús, recordamos, es hijo de María, la esposa de José. Entonces, la simiente de la mujer trajo al Salvador, trajo al Mesías. Entonces, la salvación es un tema determinante siempre en Antiguo y Nuevo Testamento. El linaje del Señor Jesucristo inicia con el primer Adán y termina con el postrero. Aquí citamos 1 Corintios 15:45, donde dice que a Adán se le llama el primer Adán y a Jesús se le llama el postrer Adán. Ya, no es que Jesús sea un Adán en el sentido como fue nuestro primer humano padre, sino que exactamente como Adán cayó, nos trajo la tragedia del pecado, Jesús, el segundo Adán, trae la salvación. Trae la salvación, trae la liberación, trae la solución del pecado. Entonces, a Jesús se le llama el segundo Adán. Entonces, la salvación viene desde el Antiguo Testamento, la caída de Adán y Eva, todo lo que pasó con los judíos, las naciones, y el Nuevo Testamento con la iglesia, y termina con Jesucristo como el segundo Adán que nos trajo la salvación. Tenemos entonces que es tan importante la salvación que el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario. Entonces sí, es un tema determinante para nosotros la salvación. Las demás necesidades podemos orar por ellas y Dios las conoce, pero tenemos nosotros siempre la principal necesidad es la salvación. Incluso cuando predicamos, cuando hablamos de Jesús, lo determinante es que la gente reciba a Jesús, que sean salvos, que empiezan a seguir a Dios, y las demás necesidades Dios las suple de manera perfecta. Tenemos ahí en el Antiguo Testamento, inicia y concluye con la promesa del Mesías, Génesis 3:15 y Malaquías 4:2. Decíamos, todo el Antiguo Testamento, la primera vez que menciona al Mesías, decimos la simiente de la mujer, y en Malaquías 4:2, desde Génesis hasta Malaquías, habla del Salvador. Todos los libros del Antiguo Testamento mencionan la del Salvador. Y eso lo veremos enseguida, ¿no? Siguiente punto. Pero cuando vemos el Nuevo Testamento también dice, en el Nuevo Testamento el Mesías es el tema relevante. Inicia con su nacimiento, Mateo 1, del 18 al 23, la muerte y resurrección del Hijo de Dios son el cimiento del plan de salvación. En las epístolas se enfatiza su segunda venida, Romanos 13:11, 1 Corintios 15, del 15 al 55, 1 de Pedro 1:5. Entonces, la necesidad del Mesías viene tanto que se habla mucho, todo el Nuevo Testamento habla del Salvador, como el que vino, como que cumplió las profecías, como que es perfecto, que tiene la autoridad. La predicación de Jesús hablaba de la necesidad de salvación y todos los temas de Jesús hablaban de esa situación que tenemos de pecado, que necesitamos la restauración. Y todas las epístolas del Nuevo Testamento hablan también de la necesidad de restauración, de regeneración, de adopción, de salvación, la gracia de Dios. Entonces sí tenemos un tema muy abundante en cuanto a la salvación. Dios quiere que la gente sea salva. También como iglesia tenemos que enfatizar mucho más esto, porque quizás a veces no hablamos tanto de la salvación. Siempre a quien Dios nos ponga cerca, le tenemos que dar la salvación. Decirle, necesitas al Salvador, necesitas rendirte al Señor, necesitas el perdón de pecados. Ahora, en las epístolas se enfatiza su segunda venida, porque realmente vemos ahí que cuando Jesús vino, nació, murió y resucitó, es parte del plan. Pero también habla de su segunda venida, cuando viene a reinar en la tierra 1000 años, y eso está ahí los textos que acabamos de ver, y es parte también un tema relevante de la salvación, que Jesús va a venir a gobernar y va a venir a completar la obra que inició. En el Apocalipsis se describe la abolición de la muerte. Tenemos Apocalipsis 12:10 y 21:4. En esos dos textos se dice que el último enemigo que va a ser derribado es la muerte. Y decimos siempre, la muerte no es un personaje, no es un demonio, no es un ángel, la muerte es una condición. Entonces, la muerte va a ser abolida cuando Jesús venga a la tierra y establezca su reino en la tierra, y aún cuando se traslade el reino a la ciudad celestial, siempre estaremos viendo que se están aboliendo la muerte y los demás enemigos de Dios, ¿no? El pecado, el daño que tenemos físicamente, personalmente, familiarmente, todo aquello que es incorrecto va a ser quitado por el poder de Dios. Inciso último de
el tema central en la Biblia. El Señor Jesucristo es el gran tema en toda la Escritura. Desde el Antiguo Testamento se perfiló la necesidad de un Salvador santo, suficiente y perfecto. Entonces decimos, el tema principal en la Biblia es Jesús. Algunos dicen, hay como una raíz de sangre, un camino de sangre, el camino de salvación, desde Génesis a Apocalipsis. Va a venir, va a sangrar, va a morir en una cruz, lo van a matar, va a sufrir por la humanidad. Entonces, todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús y el Nuevo Testamento pues nos da concreta la vida de Jesús y cómo Él nos ha dado la salvación. Entonces, el gran tema en la Biblia es Jesús. Hay quienes podemos ver desde Génesis, Éxodo, Levítico, en cada libro de la Biblia algo de Jesús. Realmente sí, hay descripciones de Él como profeta, como Salvador, como Rey, como Hijo de Dios, como Señor. Por eso es un Salvador suficiente, santo y perfecto. Cuando es un Salvador santo, nada más podía salvarnos el Hijo de Dios, porque ninguna persona es santa. Los hombres somos pecadores, nadie puede morir por otro. No podemos, somos igualmente pecadores. Pero el Hijo de Dios, que es perfectamente santo, murió en la cruz. Eso es muy profundo porque nos lleva al tema de la salvación. Jesús, el Hijo de Dios santo y perfecto, dio su vida por las personas imperfectas e infieles e inconstantes que somos todos. Pero realmente Él es el Salvador y siempre hablará de Jesús. Fue suficiente porque no hace falta más sacrificio. En la iglesia tenemos, cuando alguien recibe a Jesús como Salvador, completa la obra. No hace falta nada más. Servimos al Señor, tratamos de trabajar como iglesia, tenemos ministerios, todo eso es en gratitud y cumpliendo otros planes de Dios. Pero la salvación ya está dada en Jesús, no necesitamos complementar. No hay nada más que se necesite y también es perfecto el Hijo de Dios. Como los corderos perfectos del Antiguo Testamento, Jesús es un cordero perfecto. Todas las enseñanzas del Antiguo Testamento tiene la finalidad de hacer clara para la humanidad su perdición espiritual. El sistema sacrificial revelaba todos los aspectos de la caída que solo el Señor Jesucristo puede resolver ampliamente. Entonces, Antiguo Testamento hablaba mucho del tema central del Salvador. Se necesita un Salvador. Necesita morir alguien por la humanidad. Se necesita un Salvador, un Cordero perfecto. Entonces, todo lo que dijo Moisés y los profetas y todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento hablaba mucho de esa necesidad. Un Salvador que tiene que venir a resolver la condición caída de los seres humanos. Era parcial, era temporal en ese momento, Antiguo Testamento, ceremonias que eran locales para Israel, muy específicas de algo de Jesús. Las ceremonias algo decían de Jesús cada una, pero ese en el Nuevo Testamento conoce completa ese tema. Por eso tenemos el siguiente párrafo que dice, en el Nuevo Testamento el Señor Jesús es presentado como el Mesías prometido a Israel, el Verbo encarnado, Rey de Reyes, Salvador, revelador de la divinidad. Su nacimiento, vida, muerte y resurrección son evidencias innegables de su naturaleza, poder y propósito. Hay muchos textos, pero tenemos Lucas 2:11 y 24:27 y 44, Juan 5:39, 14:26, Efesios 1:10, Colosenses 2:9, Hebreos 10:7 y Apocalipsis 19:13 y 16. Entonces, el Mesías que tenía que venir era el Verbo encarnado. Nada más vino a morir por nuestros pecados y también nos dio la salvación, nos dio el conocimiento. Es el Salvador y es el revelador. Murió por nosotros, que es muy enfático para nuestra salvación, pero nos ha hablado. Dios habló en Jesús, como decíamos en la revelación personal. Entonces Jesús es quien habla de Dios perfectamente, tanto que decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. O a Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han visto. O sea, realmente ver a Jesús es ver al Padre y ver al Espíritu Santo, ver a la divinidad. El Verbo, el Hijo de Dios, es el tema principal. El Rey de Reyes, porque realmente, aunque hay una humanidad que tiene reinos y dominios, el Rey principal será el Señor siempre. Da lugar a esos reyes porque Él determinó que hubiera reinos humanos, pero el que nunca deja de ser Rey y que es superior a todos los reyes es el Señor. Por eso es el término Rey de Reyes. Es el Salvador, también decíamos, el que murió por los pecadores, da la vida, da su muerte, da su sangre para perdonar. Y revelador de la divinidad, decíamos este texto, ¿no? Nos da a conocer a Dios porque realmente Él nos ha dicho cómo es Dios, qué quiere Dios, qué demanda Dios, qué no quiere Dios. El nacimiento, vida y resurrección de Jesús son evidencias innegables de su naturaleza, poder y propósito. O sea, la vida perfecta de Jesús, su santidad, su amor, la bendición que trajo, el que estableció con un grupo de judíos a la primera iglesia y en el Nuevo Testamento todas las iglesias que se establecieron, la predicación del Evangelio, que hoy tenemos la necesidad de proclamar a todas las naciones, viene dado por la perfección de Jesús como el tema central. Si vemos en las cartas lo que decía Pablo, siempre decía, habla del reino de Dios y de Jesús. Siempre el reino de Dios como parte del tema de que predicaban los apóstoles y Jesús. Siempre se habla de Jesús. Todos los escritores, desde Mateo hasta Apocalipsis, Jesús, todos hablan de Jesús. Y en el Antiguo Testamento estaba la doctrina también insertada, entre otros temas y conceptos. Pues amados hermanos, terminamos
tema el día de hoy. Y les enviamos a todos un abrazo. Gracias por atendernos y pues seguimos a sus órdenes en cualquier situación. Dios les siga bendiciendo.